Ya vamos a nuestra última clase, ¿verdad? Ya dio tiempo a hacer más. No pudimos ver la constitucionalidad, inconstitucionalidad, tampoco la argumentación. O sea, fueron varias cosas que, pues, que ya no pudimos ver debido a la cortedad del tiempo, ¿verdad? De los semestres que realmente ahora sí que nos los cortó la administración drásticamente. Primero empezamos muy tarde en enero, ya la última semana. Y luego que abril se fue en exámenes, ¿verdad? Así de que, bueno, con lo poco que tenemos, pues, yo creo que es suficiente. Así de que vamos a explicar ahora últimamente, no sé si ayer pudimos ver algo sobre las técnicas de interpretación, ¿verdad? La hermenéutica jurídica. No sé si nos dio tiempo con ustedes. Como son diferentes horas y todo. Vamos a esperar que ingresen más. Aunque ya son las 6 de la tarde, ya queda poco tiempo para trabajar. Bueno, vamos a trabajar la presentación. Creo que lo hacemos rapidito. Es que yo no me di cuenta. Ustedes me dicen si ven la presentación. Sí, Ligda, buenas tardes. Yes. Buenas tardes. Qué bien, me alegro mucho. Pues prácticamente esta sería nuestra última clase. Porque el viernes ya es examen, pero hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Para que todo llegue a buen término. Esta presentación no sé si se las había mostrado, pero en todo caso es casi la misma que les presenté ayer sobre hermenéutica jurídica, porque estudiar hermenéutica jurídica es estudiar las técnicas de interpretación. Aquí le llaman métodos de investigación, el doctor José Arturo Sierra le llama métodos, pero lo que pasa es que a falta de, digamos, de un poco más de explorar en este tipo de cursos, pues lo más conveniente es decirle métodos, pero en realidad todo esto corresponde a la técnica jurídica. Bueno, vamos a ver entonces. Creo que ayer habíamos hablado algo de esto. Hermenéutica jurídica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos. La interpretación es aplicación de la hermenéutica. Fíjense ustedes, a la vez que la hermenéutica es interpretación. Son sinónimos, solo que puede haber interpretación así, sana y lisa y llana, ¿verdad? Sin referirse a lo jurídico, ni a la ley, ni nada de eso. Puede uno interpretar, por ejemplo, un instructivo de un aparato que compre, un instructivo de un carro, y tiene que leer el normativo, el instructivo, y eso pues uno lo interpreta, o sea, es un acto de interpretación, no solamente del derecho. Pero cuando ya se habla del derecho, entonces ya tiene apellido y se dice hermenéutica jurídica, ¿verdad? No es lo mismo la interpretación, solo así como la estamos viendo aquí. Interpretación dice actividad cognitiva para determinar el significado, alcance y el valor de determinados actos o comportamientos. Esa es la interpretación lisa y llana, sin escribirle el apellido de jurídico, ¿verdad? ¿Saben ustedes la diferencia entre jurídico y legal? Es importante que lo sepan. Si no, cuando los autores dicen interpretación jurídica y también legal,
Entonces ustedes se preguntan, ¿y cómo así? Pues lo jurídico no es legal, pues. Pues sí se relacionan, ¿verdad? Pero lo jurídico más que todo es de carácter doctrinario, ¿verdad? Entonces la interpretación jurídica, dice acá, no debe tener por finalidad establecer cuál fue la intención del legislador, sino determinar el significado y alcance actual de las normas, de acuerdo con su posición e interrelación dentro del sistema general. Los racionalistas consideraban que la interpretación de la ley es algo superfluo, que los códigos eran claros y precisos. Sí, los que hablaban, digamos, del positivismo ideológico que tanto hemos platicado, ¿verdad? Y se dio una época en que este era el pensamiento reinante y entonces se creó un como denominado culto al texto de la ley, ¿verdad? Ya no había justicia, no había bienestar general, sino solo lo que la ley decía. Un poco así yo he criticado la enseñanza en la facultad, porque en lugar de los cursos sociológicos o de sociología que existían, que es lo que verdaderamente le da formación al estudiante. El estudiante cree que no, que solo son los estudios de derecho propiamente. Y esos estudios pues los hacen aplicadores de normas, pero no los hacen personas cultas, para nada. Menos mal que no quitaron el de filosofía del derecho. Y entonces pusieron 2, ahora hay 4 cursos de notariado. Nosotros salíamos como notarios y nunca teníamos ningún problema con 2 cursos, uno teórico y uno práctico nada más. Pero ahora son 4 cursos, imagínense usted. Y entonces eso quita oportunidad para que el alumno se forme un poco más, se pula un poquito, ¿verdad? Que aprenda un poco más de lo que no aprendió en casa, ¿verdad? Aunque como dicen, lo que la altura no da, Salamanca no presta, ¿verdad? El que es de malos modales, aunque tenga un doctorado, va a seguir igual, ¿verdad? Pero así las cosas, entonces en ese tiempo, pues se creó esa época que era denominada por Norberto Bobbio el excesivo culto al texto de la ley. Pero todavía hay muchos de esos que defienden la ley a capa de espada y poco les importa lo que es la justicia y otras cosas, ¿verdad? Entonces surgen 2 escuelas que ya las vimos, no las vamos a ver ahora. La escuela del exégesis, que era una, digamos que le rendía culto a la ley y que decía que el juez solo era la boca de la ley y que no tenía por qué hacer consideraciones ni nada de eso. Y surge, a contrario senso, la escuela del derecho libre, que es todo lo contrario de la escuela del exégesis. Ella da más libertad para considerar, hacer consideraciones para los jueces, ¿verdad? Y los magistrados. Entonces, esta escuela de la ley era el texto al culto de la ley, escuela del exégesis. Ahora, siempre asumía, pues admitía algo y decía que si el texto de la ley era insuficiente, pues entonces habría que investigarse la intención del legislador. Pero tampoco era eso, pues, porque no era el legislador el que iba a resolver un caso jurídico o judicial, es el juez. Entonces, ¿a quién había que darle la potestad de poder hacer consideraciones, interpretaciones y todo eso? Pues el que tenía que aplicar la ley, ¿verdad? El juez. Sin embargo, la exégesis mantuvo mucho tiempo este criterio de, de, de darle más importancia al criterio del legislador. El legislador hace la norma, pero el juez es el que la va a aplicar. Entonces decía, pues cuando el texto de la ley es expreso y claro, debe aplicarse sin investigación. Cuando la ley contiene un texto oscuro o dudoso, debe acudirse a la interpretación gramatical y lógica para saber la intención del legislador. Al no existir ley expresa, debe recurrirse a leyes análogas y principios generales del derecho, que viene a ser lo que nosotros conocemos como integración de la ley, ¿verdad, jóvenes? Entonces viene la escuela del derecho libre y dice, no, eso no es así.
considera que la interpretación jurídica tiene carácter creativo porque los textos jurídicos siempre poseen lagunas. Al contrario de lo que decía el exégesis, que eran perfectos y que no tenían lagunas. La Escuela del Derecho Libre dice que no, los textos jurídicos siempre tienen lagunas porque la realidad social es mucho más enriquecedora que los textos que hayan podido hacer los hombres, ¿verdad? Los legisladores no pueden prever todos los casos a futuro. Por ejemplo, ahora se tienen problemas por el ciberdelito, ¿verdad? Y esas normas creo que en Guatemala no existen todavía, las están creando. Pero, o el delito, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos va a tener el delito? ¿Quién va a ser el imputado en ese caso? Porque por medio del Internet se puede haber muchas fugas de información, ¿verdad? Entonces son cosas que van surgiendo, como surgió el matrimonio en su momento, como surgió los derechos de los niños, los derechos de la familia en su momento, ¿verdad? Histórico. Entonces, por eso son las lagunas, porque la tecnología avanza y la parte socioeconómica de la sociedad también va avanzando. Y lo que pasa es que el derecho siempre se va quedando atrás. Entonces, reconoce la Escuela del Derecho Libre que el intérprete y el juez pueden tener una amplia discrecionalidad de decisión en la solución de casos concretos no contemplados en la norma expresamente. Y esto ya viene a ser un alivio, pues ya los jueces ya pueden respirar. Y entonces venimos a definir qué es interpretación jurídica. Es aquella actividad intelectual subjetiva, porque se da dentro del sujeto, tendente a desentrañar o encontrar el sentido, significado, contenido o mandato de la norma, ¿verdad? Es precisar qué sentido tiene la norma jurídica, el deber que impone, qué derecho se otorga, qué se permite, qué conducta se prohíbe y, en todo caso, conocer de una vez la sanción que prevé la ley y su medida impuesta. Ahora, ¿cómo se va a aplicar? Esa es cuestión ya del juez. Mira, ¿cuál es el criterio para considerar que alguien es culpable o inocente? Pues depende del sistema, ¿verdad? En Estados Unidos hay un jurado integrado por ciudadanos de todo tipo, ¿verdad? Profesionales, no profesionales, gente joven, gente grande, en fin, que dan su opinión sobre si es culpable o no es culpable la persona que se está juzgando, ¿verdad? Y de eso depende qué sanción le vaya, si lo declaran culpable, la sanción la aplica el juez. Él busca cuál es la sanción, cuál es la pena, ¿verdad? No la aplica el jurado, la aplica el, el juez, porque el jurado solo da su apreciación sobre si considera que el individuo es inocente o es culpable, ¿verdad? Muy interesante eso. Todo cuerpo normativo, entonces, en la interpretación jurídica, rama o sector del derecho positivo específico, forma parte de un todo, que es el sistema jurídico u ordenamiento jurídico en general. Y dicho sistema lo preside la Constitución, que es la causa eficiente del sistema. Entonces, hay que ver cuáles son los métodos de interpretación jurídica. Y sin atender a las clasificaciones, a veces hay clasificaciones muy elaboradas, de veras, sino solo al sujeto y a los distintos métodos interpretativos, que yo corregiría diciendo que no son métodos, sino que son técnicas interpretativas. Al resultado objetivo se tiene que, las técnicas de interpretación son estas: gramatical o literal, conceptual o lógico, sistemático, histórico, causal o teleológico. Esas son las 4 técnicas de interpretación jurídica, o métodos, como dice ahí, pero es que a veces no es lo mismo método que técnica. Se parecen mucho, eso sí. Entonces, ¿cuál es el primero que vamos a ver? El método gramatical, o también su significado es que es literal. Es el significado literal de las palabras del legislador de la norma.
Y se dice que cuando el tenor literal de una norma es claro, no es válido consultar su espíritu. Eso lo dice nuestra ley del organismo judicial, artículo 10, y ustedes pueden verificarlo, ¿verdad? En su ley. Entonces, el artículo 10 dice que para interpretar hay que atender al contexto y disposiciones constitucionales. Es decir, cuando el tenor literal no es claro, ¿verdad? Porque en primer lugar se aplica el tenor literal, la interpretación literal. Si esta no es clara, entonces hay que atender al contexto. ¿En qué época se dictó la norma? ¿Qué disposiciones constitucionales existían en aquel entonces? Cuando hay que atender aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, financieros o históricos por la especial naturaleza de la ley, o cuando los vocablos del legislador pueden conducir a interpretaciones y resultados inexactos, ¿verdad? Yo les hablaba la vez pasada de que tuve la oportunidad de trabajar en 3 reglamentos de medio ambiente para lograr, pues, que la gente no cometa determinadas actuaciones que dañan el ambiente. Por ejemplo, el reglamento sobre ruidos, el reglamento sobre contaminación en el aire, y el otro reglamento no me acuerdo. Era por la capa de ozono. En cuanto a las cantidades que tenía que utilizar cada país, y en especial Guatemala, de sustancias de clorofluorocarbonos, ¿verdad? Porque el clorofluorocarbono destruye la capa de ozono y le abre un agujero. A veces es más grande que otras, ¿verdad? Y entonces, pues se llevaron los reglamentos cuidadosamente estudiados y todo eso. Pero como los diputados no es gente preparada o ilustre, que le gusta estudiar los proyectos que les llevan, ¿verdad? A ellos les gusta levantar la mano, no todos, ¿verdad? No todos, pero así es la mayoría. Entonces empezaron a hacer ellos sus propias interpretaciones y resultó que salió un Frankenstein ahí, de un solo reglamento que abarcaba los 3, imagínense usted, que no se entendía y no pudo aplicarse, ¿verdad? A la fecha no se puede aplicar. Entonces, eso es lo que pasa, atender al contexto y disposiciones constitucionales. Por ejemplo, en el tiempo de Jorge Ubico, antes de la Revolución, existían unas leyes, por ejemplo, la ley de vagancia, que prohibía a cualquier campesino que anduviera en las carreteras ahí, sin estar trabajando en la finca a la cual pertenecía. Imagínense ustedes qué esclavitud para la gente del campo. Y entonces se optó por crear la ley, ¿cómo se llamaba? Bueno, la ley de vagancia, y que si se encontraba a alguien en la carretera y no acreditaba con su carnet, una tarjeta que les extendían los finqueros, ¿verdad? Y no demostraba que pertenecía ahí y no justificaba qué andaba haciendo en la calle, pues le aplicaban la ley fugaban. Y eso era totalmente injusto para los campesinos y la gente de a pie del pueblo. Pero sí se daba esa ley, la ley de vagancia. Entonces los mandaban a trabajar caminos, ¿verdad? O les pegaban. Y eso estuvo vigente hasta la Revolución del 44. En el 44 se eliminaron todas esas leyes represivas. Pero sale el contexto histórico, ¿verdad?, en que se dio esa ley. Y que muchas de esas leyes todavía perviven, pues. También en una época en la Biblia, en la Constitución de 1800, vamos a ver, la de 1956 creo que ya no, pero la anterior, en esa todavía en el Código Penal se prohibía el delito de, ¿cómo se llama? Cuando 2 personas se enfrentan, que una le tira el guante a la otra, se prohibían los duelos. Entonces,
al prohibirse los duelos, quiere decir que sí se practicaban, ¿verdad? Entonces, el Código Penal expresamente prohibía esa clase de actos, ¿verdad? De comportamientos. Y así, algunas leyes que pues estaban ahí vigentes. Y hubo un proceso de legislación, o sea, de derogar, buscar, revisar leyes obsoletas que ya no se aplicaban y derogarlas, ¿verdad? Pero como es tan grande el entramado de las leyes, al final no sé qué pasó, si lo lograron o no. Creo que sí, pero no se pudo con todas las leyes. Así es de que nosotros nos encontramos con viejas leyes que están vigentes, ¿verdad? Y entonces por eso cuando se aplica una ley por parte del juez tiene que estudiar en qué ámbito histórico se dio, ¿verdad? Pero aún así no es válida la interpretación literal que vulnere derechos constitucionales, ¿verdad? El otro método, el método conceptual o lógico, es una modalidad de la hermenéutica que no repara en el tenor literal de la ley, sino que busca cuál es el mandato, cuál es la imperatividad de la norma, qué bien jurídico es el tutelado. Y aquí hay que tener bien claro esto, ¿eh? Qué bien jurídico es tutelado, ¿verdad? Interesa determinar qué conceptos o ideas generales tratan de reflejar la norma. Cuando el legislador elabora leyes con vocablos equivocados entre conceptos y palabras, hay que buscar en los conceptos qué fue lo que el legislador quiso decir, ¿verdad? Lo que quiso reflejar en la ley. Y ahí vamos al lenguaje técnico, que hay muchas leyes, por ejemplo, estas leyes ambientales que tienen su lenguaje técnico propio, ¿verdad? Y que quizás los jurisconsultos del Congreso no lo pudieron interpretar y sacaron un Frankenstein que jamás se pudo aplicar. Bien. Y vamos a ver el método sistemático. Este es muy importante porque consiste en que para encontrar en forma precisa el contenido de una norma hay que interrelacionarla con las demás, con los demás preceptos de la misma ley, ¿verdad? Incluso con reglas de otros textos constitucionales. Y es ahí donde se hace una integración de la ley. Parte la idea de que todo conjunto, por estar integrado por elementos diversos, es un sistema. Sí, los ordenamientos jurídicos son un sistema. Desde la Constitución, luego vienen las otras leyes constitucionales, las leyes ordinarias, los convenios internacionales, las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias, las leyes individualizadas, los contratos, etcétera, ¿verdad? O sea, es un sistema de leyes y cada uno tiene su jerarquía. Entonces es importante en la interpretación que se examine en qué lugar está colocada la ley que nos interesa. El texto constituye un sistema normativo en relación con cada uno de los preceptos, incluyendo el texto constitucional que integra el sistema normativo nacional, ¿verdad? O sea, nuestro ordenamiento jurídico, a eso se refiere. El método histórico causal teleológico complementa al método sistemático en la concepción de que todo lo vinculado con una actividad humana tiene una causa final. Todo actuar del hombre tiene una explicación teleológica, un porqué y un para qué dentro del grupo social. A eso se refiere el método histórico causal o teleológico. Es la determinación de las circunstancias, de los factores o condicionantes de la realidad. Pueden ser históricos, coyunturales, regionales, sociales, culturales, etc., que influyeron en ese momento de la emisión de la ley. ¿Y cuál fue la finalidad última perseguida y para qué? Sí, eso sí es un caso muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes las cortes cuando están examinando si Ríos Montt cometió genocidio o no en Guatemala. Todavía se está ventilando ese proceso. Yo pensé que ya no, pero todavía. Entonces tienen que traer a cuenta una cantidad de decretos que ellos como junta de gobierno emitieron, ¿verdad? Disposiciones, órdenes
dentro del ejército. En fin, tienen que traer a colación todo eso. Entonces sigue la discusión. Y tenemos la ley del organismo judicial, que en el artículo 10 pues, nos da un poco la salida, ¿verdad? La ley del organismo judicial dice que es un conjunto de normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco y que son supletorias de otras leyes. Determina que la interpretación debe hacerse conforme al contexto y a las disposiciones constitucionales en alusión al método sistemático. También tiene que hacerse en cuanto a la finalidad y al espíritu de la misma, esa interpretación, ¿verdad? A la historia, o sea, a los antecedentes en ese momento. Y la interpretación sistemática, ¿verdad? Al uso del método histórico o causal teleológico. Aquí es muy importante también la jurisprudencia, jóvenes, ¿verdad? La jurisprudencia es muy importante, que son los fallos anteriores de las cortes, ¿verdad? Eso sirve mucho para ver cómo se han resuelto determinadas situaciones. Sí, yo, por ejemplo, una vez, no llevé yo la defensa, pero sí llevaba como la dirección del caso penal en que había un profesional que no se graduó en Guatemala, sino que se graduó en Estados Unidos, pero tenía consigo todos sus títulos, documentos autenticados por la embajada y todo eso, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces lo estaban acusando, porque así son muchos empleados, ¿verdad? Del organismo de la administración pública. Lo estaban acusando de que él estaba ejerciendo el cargo de director sin tener título profesional. Entonces, vamos a lo primero. En primer lugar, la ley en específica no decía que tenía que ser profesional, sino solo director, porque acuérdense también, los directores, si bien son cargos técnicos, también lo son políticos, ¿verdad? Entonces no se necesita tener un título acreditado, se necesita tener estudios y especialidad. Y entonces se logró conseguir una sentencia de otro profesional que no fue director, sino que fue ministro y que no tenía estudios en Guatemala, por supuesto. Pero sí era ingeniero graduado en Alemania. Entonces, en esa ocasión, la CC resolvió de que no había dolo ni había delito en ese momento y resolvió falta de mérito, pues que ordenó al juez de primera instancia que resolviera la falta de mérito porque no habían delito que se hubiera cometido. Y entonces ese antecedente se mostró en el juzgado de primera instancia, donde nosotros llevamos la defensa de ese caso. Y entonces el juez pues ordenó la falta de mérito, ¿verdad? Por eso es importante la jurisprudencia, para saber cómo se han resuelto esos casos anteriormente. Entonces también hay que atender a la finalidad del espíritu de la ley, a la historia, la interpretación sistemática, al uso del método histórico causal teleológico, en sus literales A y B del precepto. Miren, jóvenes, yo traigo estas filminas, pero no se atengan a las filminas. Lean la ley del organismo judicial y lean también los textos que yo les he entregado. Los textos que les he enviado, porque a veces las filminas se quedan cortas, ¿verdad? Y está la interpretación constitucional, que es toda aquella actividad tendente a establecer el sentido, extensión, significado y alcance de las disposiciones generales efectuadas por el Tribunal Constitucional. En nuestro caso sería la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y esta posición provoca mucha generalización. Ese es el problema con las cortes superiores, ¿verdad? Que generalizan mucho en sus interpretaciones y muy poca interpretación, no necesariamente constitucional.
Y pues la interpretación que realicen los estudiosos, juristas y otros órganos estatales quedaría fuera, ¿verdad? Pero sirve mucho la interpretación doctrinaria que realizan los juristas. Pero si el Tribunal Constitucional no tiene gente especializada para hacer este tipo de interpretaciones, entonces, pues manda todo por la borda, ¿va? Y ahí que miren qué hacen los interponentes. Entonces, y en eso de la interpretación constitucional, pues hay dos ámbitos de acción. En cuanto a los sujetos, pues hay dos órdenes o especies de resultados interpretativos. Uno que emite el Tribunal Constitucional, o sea, la Corte de Constitucionalidad, con suficiente fuerza vinculante según la regulación de cada nación, y otro, la que hace quienes carecen de facultad jurídica oficial respectiva, ¿verdad? El resultado en este caso no tiene fuerza vinculante o de autoridad alguna. Es la que hacen los asesores jurídicos en los ministerios, ¿verdad? Y además el dictamen que emitan ellos, no, las autoridades no están obligados a acatarlo, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos dos interpretaciones que se agregan dentro de la interpretación constitucional. Y es la interpretación del texto constitucional propiamente dicho y la interpretación de otros aspectos, preceptos o disposiciones del ordenamiento jurídico, que se hace ya en normas que podrían ser, por ejemplo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Acuérdense de que tienen preeminencia sobre la Constitución, pero estos se dan al momento en que se tenga que aplicar en el juzgado. No es que sea una ley superior a la Constitución, solo en el momento de aplicarlo. Y, por ejemplo, los tratados en materia de derechos humanos, pues, si hay un planteamiento que no se basa, como les decía yo, los argumentos de ambas partes están bien planteados, están bien fundamentados. ¿A quién le doy la razón como juez? ¿Por qué me inclino? ¿Qué me va a servir para dilucidar este caso? Pues realmente los que protejan más los derechos humanos, ¿verdad? La libertad, la igualdad, todo eso. Y por ello se habla de una interpretación de la Constitución y otra desde la Constitución, y ambas son válidas, ¿verdad? Una es directamente de la Constitución y otra puede ser desde un punto de vista de un tratado internacional o bien de una norma ordinaria, según el caso. En el caso de Guatemala existen algunas leyes que, sin formar parte del texto constitucional, fueron emitidas también por una Asamblea Nacional Constituyente y poseen rango constitucional, como por ejemplo la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. También está la Ley de Orden Público, muy antigua, que ya debió desaparecer, pero esta data más o menos de la época de Justo Rufino Barrios. Y pues ya hay otras disposiciones que no es necesario basarse en esta, ¿verdad? Está la ley de libre emisión del pensamiento y la ley electoral y de partidos políticos. Esas son las leyes constitucionales, jóvenes. No es solo la Constitución. Y tienen el mismo rango, la misma categoría. La interpretación constitucional como modalidad en la interpretación jurídica debe abarcar la efectuada sobre disposiciones con rango constitucional, por supuesto, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de una norma ordinaria y preceptos constitucionales, entonces aquí se trata de ver si existe o no, si se vulneró el principio de supremacía constitucional, porque el precepto ordinario rebase, restrinja o tergiverse al constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional tiene dos opciones: declarar la contravención si existe o determinar que no existe problema, ¿verdad? Y también podría asignarle o determinar un significado a la regla ordinaria y armonizarla con el precepto constitucional.
No existe interpretación constitucional desvinculada de los problemas concretos, ¿verdad? El intérprete, acuérdense que es un mediador entre la norma y el caso. Pero el intérprete es el juez, pues, es el magistrado. Pero en todo caso, a pesar de que sean intérpretes, los jueces no pueden crear derecho, no pueden crear normas. Pueden integrarlas, eso sí, e interpretarlas, pero no tienen la facultad de crear derecho. Entonces, aquí venimos a otro tema muy interesante, las antinomias jurídicas, llamadas reales o aparentes. Es el tema de las antinomias que es relevante cuando se interpreta para determinar coherencia entre normas constitucionales y no constitucionales. Y cuando existe una contradicción entre las mismas leyes de la misma categoría, que son las constitucionales, a esto se le ha llamado las reales o aparentes contradicciones de mandato entre dos o más normas positivas. Y de esto se trata la antinomia, anti. Mientras una impone una obligación, prohíbe o permite una conducta, otra u otras de igual, superior o inferior jerarquía ordenan lo contrario. Por ejemplo, miren ustedes el artículo 97 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien lo puede leer? Para saber si están ahí, jóvenes, porque no me contestan ni una pregunta. ¿Qué artículo? Les voy a decir un montón y no contestan. Disculpe, Ligda, ¿qué artículo? No lo escuché bien. El 97. 97. Sí. Sí, aquí lo tengo, Ligda. Pero es Sí, gracias. de la Constitución, ¿verdad? De la Constitución, sí, por favor. 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. ¿Esa es? Ajá. Ese es. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico para que prevengan la contaminación del ambiente y mantengan el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna y la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando la depredación. Evitando la depredación, ¿verdad? Ahora, Sí, búsquense el artículo, no sé si había terminado de leer. sí, Ligda, ya Va. terminé de leer el artículo 97. Entonces, si por favor pudieran encontrar el artículo de la libertad de industria. En la Constitución, ¿verdad? El artículo número 43, licenciada. Es el 43, dice libertad de industria. Sí, Ajá. dice, se establece Sí. la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan la ley. Ya. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver una contradicción, ¿verdad? Entre una norma que protege los recursos naturales y el ambiente y otra norma que dice que, ¿cómo dice ahí? Es que no la escuché bien. O sea, es otra norma que le da libertad a los empresarios precisamente para explotar los recursos. Y otra que lo que pide es de que sea una explotación sostenible, ¿verdad? Entonces, pareciera que siendo las dos normas constitucionales, una prohíbe y otra autoriza, ¿verdad? Entonces, es el tema de las antinomias, precisamente. Cuando hay dos normas
que prohíben o que autorizan lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo bien claro. ¿Cómo se va a resolver eso? Pues depende del juez, ¿verdad? Depende del juez, depende de... Entonces, esas antinomias. Si los argumentos de uno y otro son excelentes, los dos argumentos, ¿verdad? Entonces se tiene que acudir a la defensa de los que protejan más los derechos humanos. Ese es un criterio, ¿verdad? Y para resolver eso, por ejemplo, en las antinomias jurídicas llamadas reales o aparentes también tienen sus criterios para resolverlas. Por ejemplo, aquí, criterios de solución. El axiológico. ¿Qué es axiología, jóvenes? ¿Se recuerdan? ¿O ya no? Bueno, entonces yo creo que doy por concluida la clase aquí, pues nadie contesta, ¿verdad? Aquí estamos, Licta. Es como la disciplina que estudia los valores, Licta. Exacto, eso, la ciencia que estudia los valores. Y entonces, de acuerdo con este criterio, debe darse preeminencia a aquella que contempla valores de mayor peso o jerarquía. Y así debe resolverse, ¿verdad? Dándole mayor peso a los valores, como lo son el bienestar común, la justicia y la seguridad jurídica. Esos son los tres valores que ostenta la filosofía del derecho, ¿verdad? Tres valores: bienestar común, bienestar general, justicia y seguridad jurídica. Entonces hay que darle más valor a eso, ¿verdad? Y así debe resolverse. En cuanto al criterio jerárquico, por ejemplo, la jerarquía de las normas jurídicas en sí hace prevalecer la norma superior de superior rango por el principio de supremacía constitucional y se aplica a conflictos entre normas constitucionales e infraconstitucionales. O sea, infraconstitucionales se refiere a normas reglamentarias, normas ordinarias, en fin, ¿verdad? Pero no se refiere a los tratados internacionales, porque si se trata de tratados, acuérdense que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia para preferirse ante los demás artículos de la Constitución. Tenemos el cronológico también, que opera en antinomias entre normas ordinarias cuando una de ellas no se derogó expresamente y por ello coexisten. Creo que últimamente en este gobierno se prohibió, para dar certeza jurídica, se prohibió que cuando se emite una norma ordinaria, se prohibió que al final en las disposiciones derogatorias diga que se derogan las disposiciones que se oponen a esta ley. Eso ya no es admisible, porque ¿cuáles son esas disposiciones? Un montón de disposiciones. Podría ser la misma Constitución. Entonces ahora lo que se permite es que se diga cuáles son las leyes que se derogan, pero específicamente en el tema. No que se deje así abierto, ¿verdad? Que se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta ley, ya no. Eso ya no es una buena técnica legislativa, ¿verdad? Entonces, hay otro criterio que es de especialidad. Una norma especial prevalece respecto de una norma general.
Y esto se da entre normas especiales de una ley y normas generales. Por ejemplo, hay una ley que tiene sus principios generales y disposiciones generales, pero también tiene su articulado. Y en su articulado regula específicamente ciertas situaciones. O puede ser también entre normas integradas de diferentes leyes. Y por el principio de juridicidad, es que se tiene en la administración pública, se tiene que aplicar la ley específica, la ley especial. Y por eso es que llegan muchos casos a contencioso administrativo cuando la administración no aplica la ley especial. Y eso pasa mucho con las municipalidades, que a veces resuelven recursos aplicando no la ley de lo contencioso, sino la ley, el Código Procesal Civil y Mercantil, pues. Y entonces ahí están emitiendo una resolución legal, pero pero que carece de juridicidad, o sea, de legitimidad. Entonces, por eso es importante este criterio también. Y el otro criterio de la liberalidad, pues, es que se aplica entre una norma que fortalece, otorga o regula alguna libertad y otra que ordena una prohibición. Y debe optarse por aquella que consagra una libertad. ¿Por qué libertad? Pues porque la libertad es un derecho humano. Y aunque los dos contendientes estén con sus argumentos muy bien planteados y muy bien fundamentados, pues no hay más remedio que inclinarse por lo que consagra la libertad, ¿verdad? O una libertad. Y esa es la salida, porque si no, nunca se tendría salidas para resolver ciertos casos. Es decir, para los jueces que aplican bien la ley, ¿verdad? Ahora, los que no son independientes y aplican a capricho la ley y se van contra el mismo derecho, eso es aparte, ¿verdad? No lo estamos incluyendo en esto. Entonces, Enrique Romero dice, interpretar una ley constitucional es lo mismo que interpretar una ley común, solo que aquella es la constitucional, es la superley, cuya fundamentalidad es característica decisiva y esencial, y es como un verdadero programa de gobierno, ¿verdad? Sí, a veces dicen que las constituciones son como verdaderas tarjetas de crédito, ¿no? Y contemplan muchas cosas, pero a la hora del cómo, no siempre se puede, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Entonces, dice que la Constitución es como un verdadero programa de gobierno y su elasticidad la habilita para los cambios y mutaciones que en el futuro pueda y depara en su dinámica histórica, ¿no? Por ello es la más futurista la Constitución. Y el pueblo que se integra de hombres es el sujeto y objeto de toda indagación política, pero no el hombre abstracto, sino el situado, el que trabaja, el hombre de a pie, el que estudia, el que sostiene con sus impuestos al Estado. Hacia él va dirigida la Constitución fundamentalmente, ¿verdad? Porque hay estratos pues, que no trabajan, que no pagan impuestos. Y por eso las resoluciones de las cortes tienen que ser claras, que las entienda todo el mundo. Porque a veces hacen unos galimatías en la CC tremendos. Yo no sé si las redactan los magistrados o las redactan los letrados, ¿verdad? Y entonces cuesta entenderlas, aún para uno de abogado. Bueno, prosigamos. El principio de juridicidad del Estado impone esto se da en derecho administrativo, mucho en derecho administrativo. Impone la necesidad y deber de que los actos del Estado deben reposar en la ley formal o en la ley especial, ¿verdad? Lo cual es condición básica del Estado constitucional. Vía la interpretación no puede llegarse a la perversión constitucional, o sea, a dañar derechos constitucionales. El quebrantamiento de la Constitución es inadmisible y su modificación está al margen de los procedimientos ordinarios más rigurosos. La función de los jueces no es la de creadores de ley,
Eso hay que tenerlo muy clarito. Ligda, disculpe una pregunta. Sí, Está sí, compartiendo pantalla, ¿verdad? sí, No, desde hace ratito. desde hace rato que no. Sí, Ligda. Bueno, perdón. Ay, no. Ustedes no han visto nada de la presentación. No, Ligda, desde creo que las antinomias jurídicas creo que tengo yo aquí. Ya. Bueno, ahí van. Vamos a ver si la ven. Sí, licenciada, ahora sí se observa. Ahorita sí, ¿verdad? Sí, es que la presentación que ustedes utilizan no es la que yo utilizo. No sé por qué. Cambié de computadora y sigue siendo lo mismo. Vamos a regresar un poquito a las antinomias si quieren. Ahí está. Bueno, pero hay otras. Ahí está el tema de las antinomias, ¿no? ¿Ya la vieron? Ahí está el criterio axiológico, el jerárquico, Sí, licenciada. para resolver las antinomias. Ahí está el cronológico, que ya se los expliqué también. Está el de especialidad y está el de la liberalidad. Bueno, ya, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de lo que dice Enrique Romero, el principio de juridicidad y la observación de que la función de los jueces no es la de ser creadores de derecho. Eso sí, por mucho que integren la ley, no pueden crear derecho, como hacen algunos jueces ahorita, porque ahorita están creando derecho algunos jueces, los que no son independientes, ¿verdad? No hacen lo que la ley les dice, sino lo que ellos creen y consideran que deben hacer, y entonces faltan a la juridicidad y a la legalidad de las normas. Entonces, estos son algunos criterios de interpretación jurídica, ¿verdad? Está la interpretación legislativa efectuada por la Asamblea Legislativa o Congreso por medio de leyes ordinarias o leyes interpretativas. Artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y la potestad legislativa que es en el artículo 171, letra A, que se complementa con la facultad del presidente de la República de sancionar y promulgar leyes. Principio básico del sistema democrático, ¿verdad? El Congreso las crea y el presidente las sanciona. Y está también en ningún lugar, pues en ninguna forma, el principio básico del sistema democrático es que no se debe entorpecer la función del organismo legislativo, ¿verdad? Luego está la interpretación judicial, que la efectúan los tribunales de jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Contenida en sentencias y resoluciones que vayan emitiendo. Están los otros criterios de interpretación, por ejemplo, está la interpretación administrativa efectuada por los órganos de la administración pública, que se concreta en reglamentos, decretos, circulares, instrucciones y resoluciones elaboradas por el Poder Ejecutivo y sujeta a los controles constitucionales. Y si no, miren ustedes la cantidad de circulares que fabrica la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que a veces se les va un poco la mano también, porque resultan ellos legislando por medio de sus circulares, cosas que no están en la ley. Pero ahí estamos para eso los abogados,
para decirles, miren, esto no está en la ley, usted está emitiendo un reglamento o una circular inconstitucional, ¿verdad? Por eso es que no nos quieren. Y luego la interpretación jurisdiccional constitucional. Esta la efectúa el Tribunal Constitucional, en nuestro caso de la Corte de Constitucionalidad, órgano máximo o el órgano máximo a fin que se le otorgue tal facultad. Los resultados interpretativos de este tribunal serán prevalentes, obligatorios y vinculantes, y se mantiene aún en contra del criterio opuesto de los tres poderes del Estado. Por eso es que le dicen la Corte Celestial, porque frente a sus fallos ya no hay nada más que hacer, ¿no? Está también la interpretación científica y doctrinaria, que es la realizada por estudiosos del derecho, juristas y especialistas con afán científico o ilustrativo. Sí, a veces hay algunos casos en que los técnicos tienen que, por ejemplo, los biólogos, ¿verdad? Tienen que opinar respecto a algo, ¿verdad? Y está la interpretación contractual, que es la efectuada por personas jurídicas individuales o colectivas en los actos jurídicos o cláusulas contractuales. Entonces, tenemos nosotros la Corte de Constitucionalidad, que se encuentra contemplada en el artículo 268 de la Constitución Política de la República. El Tribunal Constitucional es el intérprete final de la Constitución, sin perderse de que todos los tribunales son garantes del cumplimiento constitucional. Si alguna ley... bueno, su función esencial es la defensa del orden constitucional, siendo la Constitución la génesis del ordenamiento jurídico. Se aplica el principio de supremacía constitucional. Y si alguna ley, reglamento o disposición de carácter general contiene vicio parcial o total de inconstitucionalidad, la misma Constitución prevé que estas acciones se planteen directamente ante esta Corte, la que en ejercicio de sus competencias dilucidará si acoge o no la pretensión planteada. Existe también otra forma de interpretar, que es la doctrina judicial o jurisprudencia. Estos son los fallos de los jueces, de las cámaras o de la Corte Suprema de Justicia, e incluso los de la CC, ¿verdad? Si se hace en el marco de un juicio, esa interpretación es válida para ese juicio. Si la cita un abogado en otro juicio, podrá ser aceptada por el juez, que falle de acuerdo a esa jurisprudencia o haga su propia interpretación. Si la interpretación la hace la Cámara de Apelaciones, será obligatoria para los jueces inferiores. Si la hace una Cámara o la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, es obligatoria para las cámaras y juzgados inferiores. Y pues la técnica de interpretación legal, pues en definitiva, se entiende que es el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Es el arte de la interpretación y aplicación de los preceptos del derecho vigente. Sí, hay gente que escribe también que sus fallos parecen verdaderas obras literarias. Pero hay pocos, ¿verdad? Bien, jóvenes, dejamos aquí entonces. Nos vemos en el examen el viernes, próximo viernes. Hasta aquí vamos a llegar porque ya no nos dio tiempo ver puntos importantes como la argumentación, como la constitucionalidad, la neoconstitucionalidad. En fin, no pudimos por razones de tiempo, ¿verdad? Así es de que vean bien esto, ¿verdad? Y los exámenes ya están. Y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches, joven. Gracias, licenciada. Buenas Gracias, noches. licenciada. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Gracias. jóvenes. Hasta Gracias. pronto, que todo esté bien para ustedes.